del capítulo 1, del versículo 19 al 27. Apóstol Santiago, capítulo 1, versículo 19 al 27. Dan un poco de tiempo. Amén. ¿Ya lo tenemos? Dice así la palabra del Eterno. Por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, de la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña a su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Amén. Amén. Oramos por el cielo. Padre eterno, en el nombre de Yeshua, en esta mañana ponemos delante de ti la vida de tu siervo, Señor, al que tú has levantado y puesto como cabeza en este lugar. Pedimos, bendito Dios, que en tu infinita misericordia tú le sigas guardando, sustentando, levantando, fortaleciendo, Padre eterno. Que hoy, Señor, y como siempre, tú hables a través de él, bendito Dios. Que limpie, Señor, su corazón, su mente, sus labios, todo lo que es y todo lo que tiene, Padre eterno, para que podamos recibir nosotros los congregantes, tus hijos, palabra viva, eficaz, palabra de exhortación, de ánimo, palabra de amor, palabra que nos enseñe, que nos redarguya, que nos podamos arrepentir si en algo tenemos que hacerlo, bendito Dios, y que podamos salir de este lugar con bendición rica y abundante, bendición, Señor, que sea verdad en nuestros corazones, bendición que llegue hasta lo más profundo de nuestro ser, bendito Dios. Guarda la vida de tu Hijo, Señor. Gracias, Señor, por los años que le has tenido aquí y por los que seguirá adelante. Te damos gracias en el nombre de Yeshua HaMashiach, en el amén, amén, amén y amén. Amén, aleluya, amén. Amén. Toma su asiento, por favor. Sea tan amable. Bueno, entendemos que el Señor nos tiene aquí por siervo, por guía, más que por cabeza. Amén. 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 El Espíritu de la Santidad o Espíritu Santo enlaza, une, guía, es parte de la enseñanza y pone en las personas el mismo sentir. Es bueno el celo del hermano. Aquí hay una hermana ahí, también es así, otros más, en un celo que se mueve por la preocupación. Cuando hay una preocupación es que hay un amor de servir al Eterno y un amor de que lo que se comparte llegue a ser realmente una bendición, aunque ya no depende en parte de quién lo expone, sino también, obvio, de quién lo recibe y cómo lo recibe. Cuando leemos el texto que dice que debemos de ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, esto resuena mucho, pero ser hacedores de la palabra
y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Bien conocido el texto de que la fe viene por el oír de la palabra del Eterno. Y entre más escuchemos, entonces debemos crecer más en fe, desarrollar más la fe en nuestras vidas. Y cuando hablamos de la enseñanza, doctrina, discipulados, la doctrina es la base. Es lo que viene a despertar una conciencia, nos lleva a una madurez, nos da un conocimiento. Vamos a tratar de entender un conocimiento para llevarnos a un entendimiento y comprensión, porque si no entendemos, y va a depender cómo oímos para poder tener un conocimiento con entendimiento y comprensión, puede ser que la bendición quede muy abajito. Algunas veces hemos dicho que no sabemos escuchar, y lo he dicho como 2 o 3 veces. Yo mismo lo experimento en las citas, lo digo con todo respeto, o cuando estamos en grupo. Cada vez que me hacen una pregunta y empiezo a contestar y me interrumpen y me sueltan la segunda pregunta o opinión, ya sea solas con alguien o en grupo. Le digo, a ver, todavía no termino de responder la primera pregunta y ya me soltó una segunda, o ya me interrumpió y ya opinó. Esto es muy común porque no sabemos qué escuchar. Dentro de las contiendas matrimoniales, de amistades, de amigos, es muy común esto, que no sabemos escuchar una información. Ya, peor si hay chisme y cosas de ese tipo, ¿no? Y cuando se comparte alterada, como dicen los libros en sus nuevas versiones, versión aumentada, corregida negativamente, y el tercero o cuarto ya tiene una información bien distorsionada. ¿Por qué? Porque no sabemos escuchar. Si le hablamos a un niño, ¿qué va a decir el niño? El niño son bien inteligentes, pero en su evolución, en su niñez, él quiere jugar, moverse. ¿Sí me entendiste? ¿Y qué dice el niño? A todo dice que sí. Pero exactamente por estar viviendo en esa etapa, aunque entienda, le gana el correr, el jugar, el brincar. Y hay que estarles diciendo 3, 4 veces para que vaya entendiendo. Por eso es algo más natural. Cuando el apóstol habla a la iglesia y le dice, traigo enseñanza, y lo compara con el alimento. No les puedo traer alimento en viandas. Viandas es como el Tupperware, por decirlo así, donde depositaban el alimento sólido. Llámele carne, ya aplicándolo a nuestro tiempo, ¿verdad? O tengo que traerles leche, porque todavía los veía como unos bebés. Cuando decimos Santiago, hay quien abre la Biblia ahí por Éxodo, porque no se conoce ni siquiera más o menos la ubicación de los libros en la Escritura, porque no se conoce muchas veces lo que es un llamado Antiguo Testamento o Tanakh dentro del hebreo, y cuáles son los libros que están ahí, y cómo el Señor revela la palabra por medio de reyes, oficios, sacerdotes, jueces,
patriarcas y todo eso, ¿no? El aspecto histórico, espiritual, los porqués, en qué tiempo, de qué manera, de qué forma, cómo aplicarla a nuestra vida. Igual en el Nuevo Testamento, el inicio de la narración de la vida de nuestro Señor Yahshua. ¿Y por qué dijo esto o lo otro? ¿A quiénes se los dijo? De ahí que la aplicación luego nos puede costar un poco de trabajo, porque no se entiende el contexto histórico de ese tiempo, a qué tipo de personas se los decía, creyentes, judíos que les costaba trabajo, conocían los rollos antiguos. Luego le está hablando a filósofos, le está hablando a gobernadores, a gente muy necesitada. Y todo esto es importante. En algunas predicaciones, algunos hermanos no van a entender algunos términos porque falta la base, el fundamento, la doctrina. En todas las religiones que yo tengo conocimiento, llámenle católica, mormona, no se diga los testigos, y todas tienen este tipo de enseñanza, llámale doctrina, enseñanza, enseñanza de la Biblia, el nombre que le pongan. En mucho. Eso cuenta que no tengamos una conciencia, hablando espiritualmente, que nos lleve a un oír espiritualmente. Dice, olvidadizos. Se nos olvida. Hago una prueba. Después de 3 horas que vino a la congregación, a veces se acuerda todavía de qué se predicó. Y verá, hay unos puntos bien importantes aquí. Yo le comentaba al hermano Ángel que de gente que viene a liberación de otras congregaciones, esto no quiere decir que nosotros estamos súper bien. No, estamos, y peor si se toma y no se completa el curso, o se está tomando y todavía no hay una mejoría en nuestras vidas. Pero en algunas congregaciones, si no como crítica, no hay ni siquiera doctrina, no hay discipulados, es la pura reunión. Esto dicho por creyentes de 10, 12, 15 años que vienen de otras iglesias a liberación. Hermano, aquí estamos desaprovechando una bendición hermosa, de que sí la hay. Amén. Y por gente celosa, y yo no sé, los tiempos, los años, las lágrimas, la preocupación, el peso. Yo sí y sigo sintiendo un peso de tratar de dar lo mejor, o la preocupación. Ayer decía, me tardé casi 2 meses en un mensaje, cuando hay veces que nos da uno en media hora y nos lo cambia. Pero en la preocupación, mientras el Espíritu no nos dé algo espontáneo o nos mueva de una forma en que Él quiera que se dé algo diferente, hay que estar consultando libros, hay que estar orando. Es que tengo como 7 mensajes, los quejados, y estoy, ¿cuál? ¿Sí me está explicando? Todo esto que va acompañado de oración, de preocupación, de sentir una responsabilidad y un peso, no es en mí como que voy a predicar, está en muchos quienes de veras tienen ese celo. Y esto es lo que viene a ser una bendición para quien escucha. Ahí va la gran diferencia cuando quien escucha no tiene una vida de oración, no es receptible, su oído no es espiritual. Lo vamos a entender mejor. ¿Por qué no se nos graba? ¿Por qué no somos hacedores? Queremos bendición,
y el Señor le dice a Josué: no te apartes de este libro. Ahí viene toda mi ley. Ni a la derecha ni a la izquierda. Medita en él de día y de noche. Amén. Claro, esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes. Pero ¿cuál es el fundamento del no temer, no desmayar, de ser valiente, de cumplir? La palabra. Como dice la Escritura en el Evangelio de Lucas, el que oye mis palabras las hace. O sea, no vaya a suceder como el que construyó sobre la arena, que vienen los vientos, las aguas y derrumba lo que construyó porque está en una cimentación débil. Al que construye sobre la roca, fundamento sólido, real, verdadero, va a resistir los embates. Estamos hablando de fortaleza, de cimentación, de conciencia, que nos lleva a una madurez. ¿Qué hacer en este caso? ¿Cómo orar? ¿Cómo pedir? Nos falta conocimiento. Y falta la aplicación. Conocimiento, bueno, ahora va a pedir sabiduría para poder enseñar este conocimiento. Conocimiento, ahí no hay sabiduría, ahí soy yo el que lo tengo que aplicar. Cómo vivir, ya no solo cómo enseñar, sino cómo lo voy a vivir. Simplemente hay una palabrita que se llama obediencia, deseo. Cuando hablo aquí de una vida religiosa, es esta. Solo vengo a una reunión, recibo, me siento bien, pero no aplico nada. Bueno, ni siquiera trato de aplicar. Yo les decía el jueves, mi hermano, yo puedo pasar 3 horas diarias, 4, orando, estudiando. Pero usted trabaja, a lo mejor también estudia, tiene una familia y llega tarde, llega cansado. Yo considero todo eso, Esos 20 minutos, media hora que usted tiene, a comparación del tiempo hablando humanamente, y que no es tan diferente porque nos estamos parando 3, 4 de la mañana diario, porque no da tiempo de día, hay que atender muchas cosas. Esa media hora en la presencia del Señor equivale a mis 3 o 4 horas diarias, porque el Señor ve que es el tiempo que usted puede, aún en medio de un cansancio, aún en medio de un trabajo, aún en medio de una prueba, aún en medio de cualquier situación, usted empieza a hacer. ¿Cuánto decimos amén? No es la cantidad de tiempo, sino la calidad del tiempo que le vamos a dar al Eterno. Aleluya. Yo no trato de ser un predicador y como yo 3 horas. No va por ahí, sino lo aprovechable. Dice, el por qué no se nos graba, por qué no somos hacedores. Dice en el verso 24, no, desde el 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Un poco difícil olvidar cómo somos cuando nos vemos en un espejo, pero aquí está hablando de una palabrita que se llama indiferencia. No le damos el valor adecuado a la palabra divina, santa y que es del Eterno. Muy indiferentes. Eso es lo primero, la indiferencia. Y cuando traemos indiferencia en nuestro corazón, alma, mente, cerebro para la palabra, es porque le estamos dando más valor a otras cosas. Peor si se está dentro y está en el mensaje y están por allá atrás platicando o el celular abajo o se está preocupando. Mire, todos tenemos luego cargas, pruebas,
Pero cuando es la palabra, tenemos que aprender a concentrar una mente espiritual, un oído espiritual, porque la boca espiritual que suelta en un oído no espiritual es obvio. Por lo primero, la indiferencia. Nos sentimos mal si no venimos a una reunión, pero es que al salir de casa aún antes, tiene que haber un momento de oración. Y Señor, voy a tu casa, dame la capacidad de entendimiento, de comprensión, de memorización. Traiga su libreta, su hoja, su pluma, su teléfono. Ahí sí lo acepto, que usted grabe la predicación para que la esté escuchando. Amén. Aprovechar lo más posible para vencer toda indiferencia. Pues dice, como el rostro natural ya se le olvidó, ya escuchó, y pasa, decía yo, 1 o 2 horas por la indiferencia en cómo se viene, y si la hay es porque no se está valorando. El verso 26: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de el tal es vana. El uso de la lengua y no refrena su lengua es otro de los motivos que impide que la persona viva la palabra. El yo lo sé, el yo lo escuché, el yo lo recibí en otra congregación, el yo no estoy de acuerdo, o es muy legalista el maestro, o es muy simple. Y bueno, vamos a aplicarlo a la enseñanza, porque si no refrena la lengua, pues imagínense, en la otra área, ¿no?, que ya tanto se habla, chismes, críticas, señalamientos, condenaciones, juicios, y nadie puede ser un juez perfecto, obvio, solamente el Eterno. Y de acuerdo a lo que hablamos, es lo que escuchamos. De la abundancia del corazón habla la boca, pero nuestra mente está ahí trastornada con estar hablando, aventando, diciendo, como si eso arreglara mis problemas o los problemas del otro. Ni arregla los problemas del otro, ni arregla mis problemas. Solamente estoy de lengua larga. Dicen los comentarios que la serpiente no tenía la lengua dividida. A raíz del engaño a Eva, se le divide la lengua, deja de ser una lengua verdadera, y que tampoco salía la lengua así tan rápido, era lenta para tomar la presa y devorarla, y ahora es rápido, porque también fue la forma de cómo habló y cómo se le fue deformando la lengua. Y empezó a arrastrarse cuando era erguida, y polvo comerás. Todo lo que la serpiente come le sabe a polvo, sea conejo, sea una ardilla, a polvo. Así es la lengua espiritualmente de quien la usa sin refreno, como dice la Escritura. Y todo va unido, lengua con oído, con ojo, los sentidos del rostro, 4 más las manos, 5. Y afecta uno al otro, es un hecho, es un hecho. Por eso también no podemos poner en práctica lo que oímos. Estamos más en lo que hablamos, lo que creemos, lo que nos parece, pero sin un contexto bíblico y una madurez de palabra. En el mismo verso 26, si alguno se cree religioso entre nosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Aquí estamos hablando de una práctica de una fe falsa. Yo me creo muy religioso, me creo muy espiritual, aplicándolo como es, hablo mucho de Dios y hasta digo, estoy mejor que los demás, tal vez inconscientemente, pero es falso. La indiferencia, 1,
el mal uso de la lengua nos lleva a una vida de una fe falsa, como cuando la palabra habla, le dice a Timoteo, dice, de la fe real verdadera de tu madre Eunice, no de una fe engañosa, una fe falsa. Y dice aquí mismo un cuarto punto, el por qué no. En el verso 19, por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Si usted es una persona iracunda, constantemente en enojo, constantemente en pleito, o se está enganchando con gente que siempre está con este nivel, pues está escuchando puro enojo, su propia ira le domina, le controla. La palabra no va a ser obra, la palabra es bondadosa, es dura, tiene que ser dura, es dulce cuando es dulce. Pero lo dice aquí, la palabra no va a hacer efecto porque se está llena de ira, de enojos, de pleitos, y va creciendo, ¿verdad?, la amargura, todas las ramas de la ira en este sentido. 21, por lo cual desechando toda la inmundicia y abundancia de malicia. Si hay inmundicia, si hay malicia y dice abundancia, es normal que la palabra no va a hacer la obra en nuestras vidas. Estamos bloqueados por la inmundicia, estamos bloqueados por la malicia. Entonces, tal cual lo oímos, desechando todo esto, la ira, impureza, inmundicia, malicia, entonces el Ruach HaKodesh nos va a poder mover. De otra manera nos estamos moviendo nosotros, en nuestra carne, en nuestro yo. Y porque somos olvidadizos. Dice, no hay que ser olvidadizo. Si no practicamos nuestro cerebro en la memoria, hay quien de por sí se le olvidan las cosas, pero si no tenemos un cerebro entrenado, un oído entrenado para las cosas espirituales, se nos va a olvidar muy fácilmente. Escuchamos mucho en la calle, quien ve mucha televisión, quien se engancha, está escuchando problemas, chismes de toda la gente, es obvio que es de lo que se va a acordar. Es de lo que tiene acá y se anda contando, y es lo que recibe y lo guarda. Y la palabra está en la subconsciencia, en conciencia, y debe ser al revés. Amén. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Dice el verso 21, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí ¿con qué? Con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Puede, va a depender cómo la estamos recibiendo. ¿Cuándo decimos amén? Y para recibirla con mansedumbre y humildad hay que doblar nuestras rodillitas y hay que pedirle perdón al Eterno, para que todo ego y soberbia, porque antes de la caída está la soberbia. Mi soberbia no me impide que la palabra haga obra. Y como dice la Escritura, pues cayó en espinos, en piedras, junto al camino. O pase un ratito y se la llevó el otro y me la robó. Pero cuando cae en buena tierra, queda implantada, sembrada, crece, da un árbol junto a corrientes de aguas
y da un buen fruto. Aleluya. Mansedumbre, humildad. En el seminario, en nuestro tiempo, en la diversidad de maestros, el de doctrina era duro. Luego el maestro que daba hebreo era más tranquilito. Luego el otro maestro tenía diferente manera de enseñar y de ser. Y así. Y alguien decía, ay, es que este maestro, es que el otro, deja mucha tarea. Aquel como enseña, este es más cuate. No, la persona es, punto, una persona. La implantación de la palabra es la palabra de verdad. Amén. Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Dijeron los discípulos. No la soportaron, porque había malicia, impureza, había indiferencia, tal vez ira. Pero quien tiene el deseo aguanta, soporta, lucha, se esfuerza, recibe. Y si la practica, es donde empieza a ver la diferencia. ¡Aleluya! Porque se enseña para que la practiquemos, para que la vivamos. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Sigue hablando la Escritura, 22, 23. Hacedores, no solo oidores. ¿Qué es lo que estamos haciendo para ser hacedores de la palabra? Si somos hacedores, entramos en la voluntad del Eterno, es un hecho. En cumplir sus mandatos, es un hecho. En recibir bendiciones, es un hecho. En poder compartir con otros y ayudarles y salvación de almas, es un hecho. En una madurez, en un desarrollo espiritual, es un hecho. Aleluya. Y no disparar para todos lados. ¿Qué es lo que estamos haciendo para ser hacedores? Yo acabo de compartir una hojita en donde le digo, cuando usted ore, repita 15 veces: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres, Señor Dios, Rey del universo. Esto se dice siempre por el alimento, por el día, por todo, independientemente de todo lo que el Espíritu le dé y todo lo que usted ore. En hebreo, Baruch atah Adonai Eloheinu. La palabra Eloheinu hebrea tiene 3 nombres del Eterno que generan bendición. En esta frase hay casi 40 y tantos códigos de alabanza y adoración. Por eso el judío siempre la suelta antes de cualquier cosa y después sigue sus rezos. Si usted lo está haciendo en esta frase como código, está soltando 42 frases de bendición. Pero ¿cuántos lo están haciendo? ¿Cuántos lo están haciendo? Yo daba testimonio, yo estoy tratando, pero yo sí trato, Y hay reacciones en mi vida que digo, ay, ya no me desespero en esto, no me quiero desesperar, no puedo. Aleluya. Y a veces que me acuesto 2 de la mañana y me despierto a las 3:30. Uy, Señor, y estoy todo así medio mareado, voy agarrando fuerza, me equilibro, ¿no? Mejor me doy una horita más y luego me levanto. No, le tengo que entrar. Y me levanto como nuevo y dormí 3 horas nada más. Y fuerte. El Señor sabe lo que hace. A los discípulos les dijo, apóyenme en oración 3 veces. Venían cansados. La experiencia del endemoniado gadareno de la barca. La carne es débil, pero el Espíritu está dispuesto. El espíritu humano dispuesto y el Espíritu Santo siempre está dispuesto. Sabía que estaban cansados. Tenían que ser hacedores de la enseñanza de una vida de oración. Usted se va a hincar, se va a dormir de cansancio tal vez.
Y cuando despierta está todo chueco y para levantarse, y lo que los que somos de la tercera edad, ¿verdad? Se componen nuestras piernas. Pero a lo mejor usted solo oró 15 minutos, que son los que tiene. Pero lo está practicando. Cuando se dé cuenta fue media hora. Cuando empieza a repasar su lección y lo empieza a practicar, sin que le pidamos cámbiame, en automático, por la misma presencia de Él en nuestra vida, empezamos a ver resultados preciosos, excelentes. Amén. Cuando el Señor habla tanto de las tentaciones, es igual. Cuando hay una fortaleza espiritual, hay una fortaleza que, aquí ya no me llama la atención esto o aquello, una fortaleza en automático. Tus pensamientos no son mis pensamientos. Eso no es imposible de lograrlo. Aquí está en la enseñanza. Lo que se enseña son los pensamientos del Eterno para que podamos andar en sus caminos. Queremos andar en sus caminos sin estar en sus pensamientos, que se los dictó a hombres. Cuando hacemos amén. Esa es la palabra santa, sagrada, perfecta, inviolable, poderosa. Usted no sabe ni qué salmos leer, en qué condiciones o qué partes de la Escritura, cómo compartirle al hijo, al esposo, a la esposa, al familiar. Hablamos mucho de palabra, pero no usamos la palabra. Todo esto es en la doctrina. Hay temor en mi vida, ¿qué voy a leer? Ni sabemos que hay una concordancia tal vez, independientemente de la enseñanza de la doctrina o los diferentes discipulados. Terminamos verso 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado. Aquí bienaventurado está mal porque se refiere a la diosa de la aventura de la suerte. En la traducción, más que bendecido. Este será más que bendecido en lo que hace. El que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y aparte es perseverante en ella. ¿Cuál es la ley de la libertad? Que nos quita lo olvidadizo. La libertad que usted tiene de escuchar, dando el valor, la libertad que usted tiene de despojarse de todo. El Señor dice, estad firmes en la libertad a la cual los he llamado. Si no se hace el esfuerzo, José, cuando iba a pecar con la esposa del que mandaba ahí en la cárcel, ¿qué hizo? Corrió. Amén. De alguna manera o forma tenemos que hacer algo. Si queremos una verdadera libertad, ahí está la palabra, está la enseñanza. De otra forma está la atadura del pecado, de esta área, de esta otra, de pensamientos, de emociones, de sentimientos, de muchas cosas en nuestras vidas. Y no hay una cimentación sólida. Sí, y hemos cometido errores, ¿no? Se va a bautizar. Enséñenle lo que es el bautizo. Pero eso no da una nueva vida. Desgraciadamente no es 2, 3 lecciones y la gente deja de venir. No. Para bautizarse no es 2, 3 lecciones. Es todo un discipulado de la vida, hacedor. Entonces me bautizo. No porque escuché, hacedor. Y cuando bajo, ya bajo como un hacedor. ¿Sí me estoy explicando? No para ver si, no, sino porque ya. Amén. Nos ponemos en pie. Vamos a... Yo sugiero que allá atrás esté un momento, mi hermano, si tiene el tiempo, y de una vez se registre con su teléfono, con toda la responsabilidad de que va a orar 2 semanas
para que el Señor le dé el tiempo, la administración, la capacidad, el celo y el deseo de empezar el curso en 2 domingos más. Amén. Repita conmigo unánimes: Padre, gracias por tu exhortación y tu enseñanza. Perdóname por ser tan indiferentes. He entendido que necesito preparación en mi vida. Ayúdame, Señor, a ser un hacedor de tu bendita palabra. En el nombre de nuestro Señor Yeshua. Amén. Amén. Amén.